Bien, en esta nueva edición de Salud Online, hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar sobre la ELA, es decir, vamos a profundizar en esta enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que además es progresiva y que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Vamos a conocer todo el proceso a partir del cual se inicia esta degeneración que acaba fatalmente, y ahora el doctor nos lo va a explicar, que acaba fatalmente con la muerte de las neuronas a diferentes niveles, neuronas motoras, que contribuyen a que nuestro cerebro pierda poco a poco la capacidad de iniciar y controlar el movimiento de nuestros músculos. Pero vamos a saludar ahora al doctor Jesús Esteban. Doctor Esteban, encantado de que comparta un tiempo con nosotros aquí en Salud Online. Encantado de poder estar con vosotros. Bueno, el tema de la ELA, realmente, doctor, hablo yo desde el punto de vista de una persona que no es profesional médico, es un tema que suena muy duro visto desde fuera, ¿verdad? Y también desde dentro, es un tema realmente duro, es una enfermedad degenerativa, progresiva y en unos tiempos relativamente cortos. Por tanto, desde el punto de vista también nuestro, es una enfermedad de un impacto importante. Bien, es un tema duro de afrontar desde fuera y desde dentro, a nivel clínico y a nivel del paciente y, por supuesto, de las personas que rodean a ese paciente afectado, porque la ELA afecta globalmente al conjunto familiar, ¿no? Sí, afecta al individuo, pero al individuo, claro, le produce unas limitaciones funcionales progresivas en el que al final pues, lleva a cambios en su ámbito familiar y social muy relevantes y por tanto al final todos sus familiares, amigos y todos sus acompañantes pues, se ven afectados por ese proceso también. Claro. Doctor Esteban, ¿se puede considerar la ELA como una enfermedad rara o minoritaria? Sí, es verdad que la definición de una enfermedad rara o poco frecuente son definiciones estadísticas y desde luego cumple de sobra con esos criterios de enfermedad rara. Es una enfermedad que se diagnostica entre 1 a 2 casos por 100.000 habitantes y año, lo cual quiere decir pues eso, que en España pues, se diagnostican unos 3 casos nuevos al día y que hay unos 3.000 o 4.000 casos diagnosticados en un momento dado. Mm. Y En por tanto, España, sí que... sí, en España estamos alrededor de los 4.000 casos diagnosticados. ¿Esto hasta qué punto, doctor Esteban, significa que hay varias decenas o incluso varios cientos de casos más que aún no están diagnosticados? Es una enfermedad que yo diría que hoy en día se diagnostica relativamente bien. Es verdad que no se diagnostica al inicio perfectamente porque es una enfermedad que se inicia de una manera sutil y progresiva y de hecho los retrasos en el diagnóstico que son similares a otros países de Europa y otros países americanos o occidentales, en parte incluso son debidos a que el propio individuo que tiene la enfermedad tarda en darse cuenta de que realmente algo está pasando, porque es verdad que se inicia de una manera muy localizada, muy sutil, hasta que empieza a dar claros signos de que hay algo que está pasando y por tanto ya hay un Ujú. retraso que es simplemente el tipo de proceso. Es verdad que probablemente hay casos sin diagnosticar o mal diagnosticados, pero yo diría que hoy en día son minoritarios y lo único es que se van diagnosticando nuevos todos los días porque, bueno, porque el proceso van apareciendo casos nuevos continuamente. Sí. Doctor, acaba usted de comentar que la enfermedad acostumbra a iniciarse de una forma sutil. Vamos a empezar por ahí. Doctor, le voy a pedir que explique a todos aquellos que van a vernos luego eh, cómo se inicia la enfermedad, qué síntomas, qué es lo que el paciente puede llegar a experimentar cuando la enfermedad está en sus estadios iniciales. Bueno, como bien has dicho al inicio, es una enfermedad degenerativa
de un grupo de neuronas muy específicas que llamamos neuronas motoras y que son las que controlan los músculos voluntarios. Y por tanto, cuando dejan de funcionar bien, lo que va a sentir el individuo es que tiene una pérdida del control de esos músculos voluntarios, bien porque tiene mayor torpeza, bien porque tiene mayor debilidad. Y una cosa que suele acompañar también a este tipo de procesos es que se produce una atrofia de esos músculos. La enfermedad no se inicia de una manera generalizada, aunque finalmente o es una enfermedad de un grupo de neuronas, pero siempre se inicia de una manera focal. Empieza por un grupo de neuronas y por tanto va a empezar por un grupo de músculos que dependen de esas neuronas. Y eso es variable en la población, es decir, que de alguna manera cada individuo va a empezar por un grupo diferente. En algunos casos puede empezar por un grupo muscular de músculos del pie o de la pierna, otros casos pueden salir en un brazo o en una mano, o también en músculos que manejan el lenguaje, la deglución, que también son músculos voluntarios. Y por tanto, de hecho, un tercio de casos puede empezar por las piernas, un tercio de casos puede empezar por los brazos y un tercio de casos aproximadamente empieza por músculos que llamamos vulvares porque dependen del bulbo raquídeo, pero son los músculos de la deglución y la articulación del lenguaje. Bien, es decir, cada paciente puede notar que esos síntomas se inician, digamos, de forma aleatoria en cada uno de los pacientes afectados. El proceso, es decir, usted ha dejado ya bien claro, doctor, que se trata de una enfermedad degenerativa y progresiva. Desde el momento que se inician esos síntomas, claro, sobre todo la persona que los está sufriendo, que no tiene, evidentemente, los conocimientos clínicos que tiene un neurólogo, no, en principio no sospecha que puede ser el inicio de una enfermedad neurológica, ¿no? Entonces, por norma o estadísticamente hablando, ¿cómo es de importante hasta la fecha? Luego hablaremos de tratamientos, hablaremos de expectativas de futuro, que el paciente acuda al especialista lo antes posible. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, es importante en el sentido que, claro, cuanto antes pongamos tratamientos que puedan modificar el curso, pues antes estamos protegiendo a ese grupo de neuronas y, por tanto, cuanto antes acuda, podemos iniciar los tratamientos más precoces. Pero es verdad que al ser una enfermedad de inicio muy focal y muy lenta, cuando los síntomas están muy limitados a una parte del cuerpo, la dificultad del diagnóstico viene en que existen muchos procesos que podrían explicar esos mismos síntomas. Si yo tengo solo dos músculos que me funcionan un poquito mal y levemente, puede haber múltiples enfermedades que pueden dañar a esos dos músculos. Desde una enfermedad de motoneurona, que en su inicio, pero otras enfermedades mucho más comunes que pueden ser daños en un nervio final o en algún otro tipo de proceso que nos es difícil diferenciar. Quizá los datos que nos hacen sospechar más el que puede ser un inicio de una enfermedad cuando está todavía limitada es que los músculos que vemos afectos no se limitan a un solo nervio, a una sola localización y son un poquito más extensos de lo que cabe esperar y que nos acompaña de otras disfunciones del ámbito de no suele tener dolor inicial, no suele tener problemas de la sensibilidad, no tiene otros problemas añadidos y eso alguna vez llama la atención el que cuando se daña un cable que va por el brazo o por la pierna, ese cable lleva parte que trae información sensitiva y parte que va a los músculos. Y por tanto, cuando se daña el cable en sí mismo, vemos que hay síntomas de las dos, de la parte sensitiva y de la parte motora. Mientras que esto, que es una enfermedad de esa neurona motora, el sistema sensitivo está indemne completamente y eso es un dato también de hacer sospechar el que hay otro proceso de tipo más focalizado y más específico del grupo de las neuronas motoras. Doctor Esteban, ¿cómo se diagnostica la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Qué tipo de diagnóstico o de pruebas diagnósticas se realizan? Pues el diagnóstico, como vengo un poco contando, realmente es un diagnóstico, llamamos clínico, es decir, los datos que fundamentalmente nos ayudan a diagnosticar esa enfermedad es el cómo nos cuenta el individuo de cómo se han ido presentando los síntomas y cómo han ido progresando, que nos informa de que hay algo de tipo degenerativo. Y en la exploración clínica, el encontrar hallazgos que nos indican que hay una participación de lo que llamamos la neurona motora superior, que está en la corteza cerebral y que luego contacta con la inferior, y datos simultáneos de la afectación de la neurona motora inferior,
sin que haya datos de afectación de otro tipo de sistemas neurológicos. Si eso está un poquito extendido más de lo que de la cuenta y veo datos de neurona motora superior y de inferior, ya empieza a haber muy pocas enfermedades que sean capaces de hacer eso. Ujú. El electromiograma, que es una de las pruebas más fundamentales que utilizamos, es una prueba en la que utilizamos dando unos calambritos en los nervios y con unas agujitas pinchándonos en el músculo para ver cómo responden, nos confirma la presencia de que a ese músculo que está más debilitado, el problema no está en el músculo, sino en cómo le llega el nervio al músculo, y por tanto nos confirma esos hallazgos de la neurona motora inferior y nos ayuda a excluir que los nervios que van por la pierna y por el brazo no están dañados, es decir, que transmiten la información de una manera correcta. El resto de pruebas que vamos a utilizar ya son pruebas que van muy dirigidas a excluir otros procesos que pudiesen iniciarse de la misma manera. Y por tanto, si yo pienso que puede haber una lesión inflamatoria o infecciosa, aunque fuese rara, en la médula, pues tengo que hacer un proceso de imagen para ver cómo es esa médula. Porque en la enfermedad degenerativa de la neurona motora, al degenerar solo las neuronas, las imágenes son normales, y no se ve una alteración en la imagen. Y entonces las solicitamos y las pedimos según qué tipo de otras enfermedades podrían explicar los mismos síntomas que tenemos para excluirlas. Bien. Lamentablemente no tenemos todavía un test en la sangre que nos confirme cuando yo sospecho que es una enfermedad de motoneurona, que estoy en lo cierto. Claro, eso, doctor, esa prueba todavía no la tenemos, Todavía no existe. pero nos avanzamos un poco a la siguiente fase de la entrevista. ¿Existen expectativas razonables de que en un periodo de tiempo más o menos breve podamos tener una prueba específica para tener un diagnóstico 100% fiable? ¿O estamos lejos todavía de esto? Sí, empezamos a tener biomarcadores que nos indican que hay un proceso de tipo neurológico que no es tan específico de la ELA porque puede ocurrir en otras enfermedades degenerativas neurológicas, pero que sí nos informan de que está habiendo un proceso degenerativo de las neuronas. Pasa que no es específico y por tanto no son todavía hoy en día suficientes para concluir que es una ELA. Y sí que se está avanzando mucho en la presencia de biomarcadores y yo creo que en los próximos años sí que probablemente tengamos algún tipo de marcador que nos informe, probablemente un conjunto de marcadores que nos informen que estamos ante una ELA. Es verdad que las ELAs tienen otra peculiaridad y es que probablemente no es una enfermedad única con una causa única, sino que probablemente es el daño de un sistema debido a un conjunto de causas diferentes. Y en cada individuo probablemente participan más unas causas y en otros otras causas. Y por tanto, de alguna manera, en algunos casos vamos a tener marcadores muy buenos y en otros a lo mejor va a ser el conjunto de varios marcadores el que nos van a indicar que estamos ante una ELA. Doctor Esteban, con lo que sabemos, con lo que se conoce hasta ahora, ¿se sospecha o existe un componente genético o hereditario en la ELA? Entonces, ya desde hace tiempo se conoce que había individuos que tenían una ELA, pero que en su familia había un agregado de otros familiares que habían muerto de la ELA. Y ya se sabía que del orden de un 5 o un 10% de individuos con ELA tiene antecedentes familiares de otras personas con ELA y en algunos de estos casos con un patrón de herencia que llamamos autosómico dominante, es decir, que afecta a todas las generaciones en un número, digamos, en varones y mujeres, en un número alto. Curiosamente, estos casos, cuando veíamos a un individuo aislado, yo no podría decir si esa enfermedad era familiar o no, porque la enfermedad se manifestaba de una manera idéntica a la que no era familiar. Y solo sabía que era familiar cuando le pregunto si había más casos en la familia. Claro. Pero bueno, eso sí que nos indicaba que al menos en ese 10% de casos tenía que haber un factor genético que fuese relevante. Y desde luego, desde el 92, que fue cuando se describió la primera región de un cromosoma que estaba asociada a la enfermedad, pues se han descrito más de 30 genes diferentes que pueden asociarse. 4 son los fundamentales, 4 o 5 los que son más frecuentes, o 2 quizás los más frecuentes, pero se van viendo más. Sí. Y eso explicaría un porcentaje relativamente pequeño de ELAs, como un 10, quizá un poquito más de porcentaje, porque algunos de estos genes sí puede aparecer de manera
entre comillas, sin tanta historia familiar, pero con una expresión idéntica a los que no llevan esos genes. Es verdad que existen luego otros factores genéticos probablemente más complejos que podemos decir que son de susceptibilidad y probablemente en la mayoría de los pacientes, un porcentaje alto de pacientes, 50-60%, tienen variantes genéticas que le hacen ser un poco más susceptible a tener esa enfermedad siempre que aparezcan otros factores que la activen. Sí. Y esos no son tan hereditarios, esos son más complejos y no se pasan de padres a hijos de una manera como cuando tienen solo un gen muy importante. Sí, sí. Doctor, usted antes comentaba, doctor Esteban, que los síntomas son distintos, son variados, los músculos, los grupos musculares afectados son diferentes en función de cada perfil de paciente. La evolución, la progresión de la enfermedad, insisto, una enfermedad neurodegenerativa, ¿qué se conoce hasta el momento en cuanto a la progresión más o menos rápida, más o menos lenta de cada paciente en concreto? ¿Se sabe algo al respecto? Sí, o sea, es una enfermedad progresiva, pero el ritmo de progresión es diferente en cada individuo. Es verdad que el 50% de los individuos, digamos, fallecen menos de 3 años desde el inicio y un 80% en menos de 5 años, pero hay un 20% que tiene unas formas de expresión mucho más lentas con supervivencias de muchos más años. Es verdad que la forma de iniciarse te permite un poco vislumbrar qué tipo de pronóstico tienen, en el sentido de que las enfermedades, las lentas tienden a ser lentas desde el principio, las rápidas tienden a ser más rápidas desde el principio. Aunque durante la progresión es verdad que con frecuencia vemos estabilizaciones, aunque sea transitorias de la enfermedad. Y por tanto es difícil predecir a ciencia cierta ese tipo de evolución, pero la evolución tiende a ser progresiva. Y tiende a ser progresiva en la zona donde se ha empezado, si empieza en la mano, tiende a empeorar en esa mano y tiende a extenderse a territorios cercanos. Y a veces tiene una forma un poco predecible de extenderse, de alguna manera. Es decir, entiendo, doctor, que usted nos está comentando, está sugiriendo que cuanto más rápida es la progresión, digámoslo así, peor es el pronóstico, de alguna forma. De alguna manera los pronósticos, digamos, o los datos que nos orientan sobre el pronóstico es en el fondo hasta hoy en día el tiempo al diagnóstico, en el sentido de que el diagnóstico dependía mucho de que la enfermedad haya avanzado suficiente para ver que no es otra cosa y por tanto de alguna manera las enfermedades más rápidas, más agresivas, se notan más rápido que no es otra cosa y que estamos ante una ELA, mientras que las que son más lentas, más limitadas, tardamos más en llegar a esa conclusión y por tanto ese ritmo, el ritmo de pérdida de función que vemos en el individuo es probablemente uno de los datos más importantes para orientarnos en cómo va a seguir progresando en el futuro. Claro. Doctor Esteban, Jesús Esteban, tenemos a un paciente diagnosticado, con un diagnóstico prácticamente 100% fiable. ¿Qué se hace con esa persona? Hablamos de tratamientos en este caso. ¿Qué recursos terapéuticos, farmacéuticos, farmacológicos tienen ustedes para intentar, entiendo, y luego hablaremos de los avances que se han producido, para intentar paliar en parte la progresión de esta enfermedad? Yo diría que tenemos fundamentalmente 2 tipos de tratamiento. Tratamientos que van dirigidos a los mecanismos que vamos conociendo en la enfermedad, que serían tratamientos etiológicos de por qué se produce la enfermedad. Y lamentablemente en ese sentido solo tenemos aprobado en Europa un solo tratamiento que haya aprobado que modifica el curso de la enfermedad. Y es un tratamiento que está ya aprobado desde en el 95, es decir, que ha llovido y no hemos encontrado otro tratamiento que mejore esa respuesta. Es un tratamiento de alguna manera no curativo que enlentece el curso de la enfermedad y por tanto que está bien establecido que modifica el curso de la enfermedad, pero no la cura ni la para. Por otra parte, tenemos otros tratamientos que sí han avanzado también mucho, son los tratamientos que llamamos sintomáticos, y es
Incluso el tratamiento dirigido por una unidad multidisciplinar ha demostrado que mejora el pronóstico de vida y la calidad de vida de los pacientes en un grado importante. Tenemos tratamientos dirigidos a suplir ciertas funciones y, por tanto, conseguir con un método artificial la función que se ha perdido por ese grupo muscular, y otros tratamientos que van a suplir o que van a mejorar otros aspectos que se asocian a la enfermedad de una manera primaria o secundaria por ese fallo de las neuronas motoras. Entonces Claro. sí que disponemos de muchos tratamientos para limitar el efecto funcional que ejerce sobre el individuo que la padece. Cuando la progresión de la enfermedad va avanzando, esa paralización progresiva de los grupos, de los diferentes grupos musculares, pregunto, doctor, ¿es dolorosa para el paciente? Siempre se ha considerado que no es dolorosa, es decir, en el fondo es una enfermedad que no afecta al sistema sensitivo y, por tanto, de alguna manera no afecta a los sistemas sensoriales y no tiene dolor. Es verdad que cuando investigas un poco más a fondo sí que tiene ciertos dolores añadidos, probablemente de tipo secundario a la debilidad muscular que lleva una alteración en el método de poder desplazarse, moverse, que conlleva ciertos dolores, aunque realmente el dolor no es lo predominante. También a veces hay ciertos calambres musculares o ciertos tipos de problemas secundarios que pueden ser dolorosos y que tenemos métodos para manejarlos y tratarlos, sí. Pero digamos que, aunque siempre se había considerado que es una enfermedad, sí, entre comillas, no dolorosa, sí que hay cierto dolor. Yo diría que no es un dolor predominante, no es un dolor intenso, pero sí que puede acompañarse de cierto dolor. Progresión de la paralización de diferentes grupos musculares, precisamente a raíz de lo que comentábamos antes, de esa muerte de las neuronas cerebrales, pero ¿el paciente a nivel cognitivo se ve afectado de alguna forma? Bueno, también era cuando se describió la enfermedad se consideró que efectivamente no se afecta cognitivamente, aunque hoy sabemos que existe un porcentaje también de pacientes que pueden en esa degeneración asociar un deterioro cognitivo, que suele ser un deterioro cognitivo que nosotros llamamos frontal, que muchas veces tiene más que ver con el lenguaje más que con la memoria, de alguna manera. Pero sí que hay un porcentaje entre un 15% que puede asociar en un momento dado un trastorno cognitivo, a veces precoz, a veces más tardío. Y un porcentaje quizá un poquito más amplio, que no hay un deterioro cognitivo, pero sí que hay ciertos rasgos que decimos disejecutivos. O sea, que el cerebro en ese aspecto funciona bien, es capaz de coordinar bien, pero no está tan ágil como estaba antes. Y de alguna manera nos es importante conocerlo, porque de alguna manera nos ilustra de qué mecanismos están pasando en la enfermedad y cómo se están expandiendo para poder buscar los tratamientos curativos de la enfermedad. Doctor Esteban, para que nos hagamos una idea, ese tratamiento que usted ahora ha mencionado que está orientado, en este caso, no a curar lamentablemente, sino a controlar o a retrasar la progresión de la enfermedad, ¿funciona en todos los pacientes? Realmente no tenemos un test que nos confirme que en cada individuo aislado se produce un cambio en la expresión, digamos, o en la evolución, porque la enfermedad, incluso en cada individuo, no tiene una evolución lineal y que por tanto que puedas verlo, sino que con frecuencia se producen estabilizaciones periódicas. Sí que se ha visto cuando hemos comparado grupos de pacientes tratados con este fármaco, el Luzol, contra grupos que estaban tratados con placebo, y entonces sí que se ve que al año y medio, los dos grupos se separaban de alguna manera y de una manera significativa. Individuo a individuo no podrías asegurarlo que estamos haciendo algo, aunque tenemos la sensación que en la mayoría de ellos al menos sí que estamos haciendo algo. El otro día, doctor, veía en internet un vídeo grabado por un paciente diagnosticado de ELA y vamos a entrar ya con esto en el tema de
de la investigación, de los avances que se están ahora produciendo y que se van a producir, esta persona, de manera muy resumida, venía a decir que no acababa de entender cómo, por ejemplo, en el caso del coronavirus, yo le transcribo lo que esa persona comentaba. En el caso del coronavirus, en poco más de un año tenemos ya no una, sino varias vacunas, y con los años que hace que se sabe que existe la ELA, hasta ahora no se haya encontrado la posibilidad de curar esta enfermedad. Más o menos venía a decir esto. ¿Qué reflexión haría usted al respecto? Sí, bueno, te voy a poner varios ejemplos y para entenderlo. Es una enfermedad compleja en el sentido de que probablemente, como le he dicho, no hay un factor único que es el causante, sino que en cada individuo existen varios factores que terminan contribuyendo a la enfermedad. Y por tanto es verdad que probablemente no exista un tratamiento único para cada individuo, sino que en un momento dado tenemos varios tratamientos que vayan dirigidos a distintas causas. Y pongo un ejemplo de esas cosas que hayamos hablado, de las causas genéticas, de factores genéticos que sabemos que están muy relacionados con la enfermedad en familias que se transmite de padres a hijos de una manera muy importante, incluso en esos casos en el que esas personas nacen con el gen defectuoso desde el principio y lo tienen, están normales 50 años, 60 años y de repente Claro. se viene todo al traste. ¿Por qué? Pues porque probablemente a lo largo de esos años se han ido acumulando pequeños defectos nuevos que al final han hecho que todo se derrumbe y pero es lo difícil que, entonces recuperarlo. pero lo que no se conoce es el factor desencadenante. Se conocen algunos factores genéticos que sabemos en estos casos que es el primordial, pero sabemos que no es es imprescindible tenerlo en esas familias, pero necesita más cosas porque pasan 50 y 60 años y en algunos casos incluso 90 y no la desarrollan. Yo diría que es como si has hecho un edificio con un pilar que tiene algún defecto, en el sentido de que todo funciona bien durante mucho tiempo, pero otros aspectos ambientales, el uso de la vivienda, termina estropeando otras vigas, otros pilares de al lado, y hay un momento en que todo se viene abajo. Ya probablemente ese pilar primero, aunque lo cambie, ya tengo un daño más estructural mucho mayor. Entonces probablemente eso es lo que dificulta en las enfermedades degenerativas el poderlas recuperar, mientras que en las enfermedades infecciosas es más sencillo de alguna manera eso. Y sobre eso se está avanzando y se está conociendo mejor, no solo esos pilares gordos que son más relevantes, sino esos pequeños pilares que van poco a poco sumando hasta que la estructura de toda la casa empieza a fallar. Claro, vamos a entrar ya en la parte final, en los avances, en lo que ahora se está trabajando a nivel de investigación, cuáles son las expectativas de futuro, pero ya que hablamos de investigación y volviendo a hacer ese paralelismo que hacíamos, aunque son campos diferentes, en relación a este comentario de este paciente de ELA, que para completar su reflexión decía que, claro, el coronavirus ha afectado a miles, a millones de personas. La ELA, como antes decíamos, es una enfermedad rara o minoritaria que afecta comparativamente hablando a un número mucho menor de personas y que por tanto ahí, digamos, la industria farmacéutica no tiene, entre comillas, tanto interés en promover la investigación. Hombre, desde luego, cuanto más dinero se invierta, más avanzas. Es verdad que a veces también es importante el cómo comprobar que esos avances son eficaces. Y en ese aspecto el coronavirus ha habido una parte peculiar y es que comprobar que la vacuna era eficaz ha sido algo muy rápido porque había tantísimos casos que en cuanto modificases un poco la expresión, en pocos meses te dabas cuenta que estaba siendo eficaz. Mientras que si las enfermedades son más raras, es verdad que eso tardas más tiempo en poder ver esas diferencias. Es decir, que hay una parte de inversión sin duda alguna que las empresas tienen más interés y los estados, digamos, en atajar ese problema. Es verdad que la parte de vacunas también está muy avanzada y en las enfermedades degenerativas todavía tenemos más dificultades y de hecho yo promociono que la ELA es un buen modelo para estudiar otras enfermedades degenerativas más prevalentes como puede ser la demencia y el Parkinson y que por tanto de alguna manera invertir en ELA no solo es bueno para la ELA sino va a ser bueno para la demencia y para el Parkinson. Pero es verdad que a veces
tiene unos mecanismos que se van conociendo, pero probablemente son más complejos que una enfermedad Bien. inflamatoria. Doctor Esteban, Jesús Esteban, en estos últimos minutos, actualmente, ¿en qué se está trabajando? ¿Qué avances más significativos podemos comentar en cuanto al futuro tratamiento, futuro a medio plazo, si es posible? Porque, claro, la persona que está diagnosticada tiene las expectativas que tiene, a las que usted antes se refería, ¿no? ¿Qué podemos comentar en cuanto a avances, en cuanto a nuevos posibles tratamientos? Pues yo creo que aquí hay que diferenciar distintos subgrupos. Está el subgrupo de los individuos que tienen una causa genética bien reconocida. Y en ese aspecto se está avanzando mucho, tanto que estamos en ensayos fase 3 para el primer gen que se encontró de la ELA y con unas expectativas muy buenas. Y probablemente a lo mejor para ese grupo de individuos, que es del orden de a lo mejor un 3%, un 4% de los que tienen ELA, que son debidas a estos genes, tengamos terapias más relevantes en breve, porque están siendo muy bien dirigidas, sabemos muy bien el mecanismo y están siendo dirigidas. De hecho, en otras enfermedades de motoneurona, como que se llama la atrofia muscular espinal o Bernie-Hoffman, es una enfermedad que aparece más en niños o en adultos, agresiva y mortal también, disponemos ya de 3 tratamientos genéticos que modifican de una manera espectacular el curso de la enfermedad. Es decir, de alguna manera yo en ese grupo de pacientes con enfermedades genéticas veo que muy probablemente en los próximos años vamos a tener nuevas terapias y más eficaces. En el otro grupo de pacientes también soy optimista en el sentido de que los mecanismos que estamos conociendo que explican la enfermedad y que sabemos que se suman, cada vez se conocen mejor y cada vez tenemos moléculas que van mejor dirigidas a esos mecanismos. Por tanto, los ensayos que estamos haciendo ahora o que se están haciendo en el mundo con la ELA son ensayos con productos mucho más potentes, mucho mejor dirigidos y a causas que sabemos que son mucho más importantes en la ELA. Y por tanto, pienso que vamos a tener una respuesta más favorable en los próximos tiempos. Pero permítame, esa respuesta más favorable que todos esperamos y especialmente los pacientes afectados por la ELA, ¿cuándo hacemos un poco de prospección de futuro, ¿no? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo el tratamiento determinado X al que usted se refería o algunos de esos avances va a llegar al paciente para que se le pueda prescribir? Bueno, el genético es posible que a lo largo del año que viene pudiese, si sale en ensayo favorable, pudiese empezar, aunque sería limitado a un grupo de personas con unas ciertas variantes genéticas específicas, y los otros, si salen positivos, de alguna manera el retardo en utilizarlos, hay un retardo para confirmar que lo que dice el ensayo es correcto, pero generalmente los retardos no son muy largos porque este tipo de enfermedades que llamamos huérfanas, se revisan estos estudios con una especial aceleración porque no tenemos una alternativa terapéutica buena y por tanto se aceleran esas respuestas en contra de otros productos que van dirigidos a enfermedades en que ya tenemos buenos tratamientos y bueno, van a mejorar, pero ya tenemos un tratamiento adecuado. Y por tanto, yo diría que es en tiempos breves, pero es verdad que lo calcularía en algún año. Doctor Esteban, vamos a concluir y para hacerlo le voy a pedir que desde, no solamente desde su punto de vista como neurólogo, sino también como persona, dirija usted una reflexión final, unas palabras a algunas personas que luego verán esta emisión y que lamentablemente hace poco tiempo han recibido un diagnóstico de ELA. ¿Qué reflexión les envía usted desde aquí, desde Salud Online? Bueno, les diría que es verdad que están ante una enfermedad que es importante y que por tanto va a cambiar el curso de su vida, pero también les diría que no están solos. Es muy importante, es decir, que primero es una enfermedad que no es brusca y que se instaura de una manera cambiante de un momento a otro, sino que nos permite ir adaptándonos a las nuevas situaciones y poder ir sacando partido a las cosas que tenemos y que no están solos. Y no están solos. En ese aspecto tienen a sus médicos que les van a atender o en las unidades, porque suele haber unidades multidisciplinares en casi todas las regiones y donde van a estar muy pendientes de
mejorar todos los aspectos de su enfermedad y darle mejor posibilidad de vida, sino que también las asociaciones yo creo que hacen un papel muy importante en el sentido de que permiten encontrarse que no son únicos, que están apoyados por otras personas y que todavía les permite sacar mucho partido a la vida y con expectativas yo creo que optimistas de que podamos encontrar en los próximos años, por meses me parece un poco corto, pero en los próximos años sí que me parece que es razonable, nuevas terapias que vayan a ser más eficaces. Y a veces también hay que entrar un poquito a esperar en la suerte, porque alguna de esas terapias a lo mejor en un momento dado pegan un poquito más de petardazo que algunas otras que han sido más lentas. Claro, y ahora sí, doctor, permítame para concluir, que se le dé mayor visibilidad a la ELA a nivel social, como ha ocurrido, por ejemplo, con otras patologías. ¿Esto puede influir de alguna forma en que se acelere, pues, por ejemplo, la investigación o que los gobiernos, las autoridades sanitarias tomen más conciencia de esta realidad social? ¿La visibilización es un factor clave? Yo creo que sin duda. Es decir, si hay alguien, si algo no se conoce y no se tiene en cuenta, pues nunca va a tener un foco puesto. Y por tanto es importante para que las autoridades y los sistemas públicos la consideren más a la hora de favorecer la investigación en ella, incluso para favorecer el aporte económico desde el punto de vista de crowdfunding, de particulares, para también promocionar esa investigación. Porque es verdad que lo relevante en cualquier enfermedad es el poder tener suficientemente, digamos, probablemente dinero para poder atraer a las mentes que tenemos, que son muy listas por el mundo, que se centren en estudiar esta enfermedad. Y yo diría que además eso con la idea de que incluso lo que aprendamos de esta enfermedad va a tener mucha utilidad para otras enfermedades degenerativas más prevalentes y que a veces yo diría que son más difíciles de estudiar. Porque medirlas son más difíciles, la demencia, el Parkinson, cómo evolucionan, mientras que la motoneurona somos capaces de decidir con mucha más claridad si un producto es eficaz o no es eficaz, y por tanto luego lo podremos expandir a las otras enfermedades, porque probablemente compartan mecanismos. Bien, pues lo dicho, mayor visibilidad a nivel social, máximo esfuerzo a nivel clínico para atender de la mejor manera posible a los pacientes en esta enfermedad neurodegenerativa y progresiva. Como antes decíamos, es una patología que afecta al paciente, pero también a todo el entorno familiar. Y doctor Esteban, nos despedimos con ese comentario, esa reflexión, digamos, optimista, que no excluye la realidad social y médica en la que vivimos, pero que, como usted decía, abre una puerta de esperanza para los próximos años. Así que, doctor Jesús Esteban, neurólogo del Hospital 12 de Octubre, Madrid, pues muchísimas gracias, un abrazo y hasta muy pronto. Pues encantado de haber podido estar este tiempo contigo.